Horas con 46 minutos. Damos la bienvenida al doctor Víctor Aguilar. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, bienvenido. Quisiéramos conocer su visión sobre cómo cierra Ecuador este 2025, pero sobre todo cómo se perfila la economía ecuatoriana hacia el 2026. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a usted, Gustavo, a Rosana y a toda su selecta audiencia. Sí, efectivamente es una situación poco halagüeña. Creo que hablando de la situación fiscal del Ecuador, parece que hemos caído en un patetismo reflejado en una encrucijada fiscal que es muy difícil de sostener, de manejar y de gestionar. Esos números que ustedes nos han presentado en la introducción a esta entrevista son de miedo porque el nivel de deuda ha llegado a niveles muy altos. Vamos a tener que trabajar en el 2026 con un déficit de cerca de 5.4 mil millones de dólares. Entonces, si esto fuese, si podríamos llevarle como alegoría a una situación empresarial, quiere decir que este país está necesitando solo recursos para capital de trabajo, pero nada para inversión. No hay Un espacio para servicio inversión, de menos para deuda, inversión. economista Aguilar, que absorbe casi 3/4 de los ingresos tributarios previstos para el 2026. ¿Qué significa? ¿Qué efectos trae? Habíamos hablado en ocasiones anteriores, Gustavo, que en el 2026 iba a ser un año particularmente difícil por vencimientos de capital. Entonces, destinar o tener que destinar 13 mil millones, casi 13 mil millones de dólares para cubrir intereses y amortizaciones es una situación muy compleja. Y en ese sentido creo que los condicionamientos que ha puesto el FMI van a ser más difíciles de cumplir. Estamos en una situación quizás repetida, frecuente, de tener que conseguir financiamiento para poder seguir cubriendo nuestras condiciones de deuda, nuestras obligaciones financieras. Es un poco más de lo mismo y hemos caído ya en esta vorágine, en esta secuencia repetida, sistemática, de tener que conseguir financiamiento para seguir pagando financiamientos anteriores. Ahora, Víctor, muy buenos días. Internamente, ¿cuáles son las opciones? Mucho se habla de avanzar en la eliminación de los subsidios, incluso se llega a alertar que podría tomarse o tocarse el subsidio al gas de uso doméstico. Se habla también de las posibilidades de nuevas reformas tributarias para que el Estado y el gobierno pueda tener más recursos. ¿Cuáles son las perspectivas o las opciones que tiene el gobierno para este año que viene? Gracias, Rosana. De hecho, las opciones son precisamente coincidentes con las condiciones que pone el mismo Fondo Monetario Internacional. Está diciendo, destine recursos a través de incrementar ingresos, y eso es ampliar base tributaria, quitar exenciones, hacer reajustes tributarios, y por otro lado, reducir también el gasto público. No hay mucho misterio en eso, así como no hay en el sentido de la economía familiar. Cuando a uno le falta plata, tiene que recurrir a más ingresos y a reducir costos. Lo mismo pasa cuando hablamos a nivel país. Esas condiciones son difíciles de cumplir, sobre todo porque han retirado cualquier nivel de espacio que podría haber existido para la inversión social. Entonces, si es que no hay ese tipo de garantías o de recursos para invertir socialmente, infraestructura, lo único que hacemos es seguir en el mismo sitio buscando sobrevivir. Lo único que tenemos que hacer es, desde la perspectiva del Estado y de sus condicionamientos, es hacer que el Estado siga funcionando sin mayores perspectivas de crecimiento futuro. Quisiera preguntarle sobre dos cifras interesantes que exhibe el gobierno de Daniel Noboa, cifras que darían la idea de que algo positivo también se está haciendo en materia económica. Esas reservas internacionales del orden de unos 10 mil millones de dólares, que serían un récord en la última década. Yendo un poquito atrás, recordemos los albores de la campaña electoral en primera vuelta y todo el debate que se abrió sobre las intenciones del correísmo de utilizar las reservas internacionales, y lo señalado en la contraparte por Noboa. Sería uno de los puntos en los cuales el gobierno sí está cumpliendo con las visiones que emanó. Y otro es el riesgo país,
que va a llevar a Ecuador a terminar este año también con un récord de los últimos años, récord a la baja. La última cifra que se emitió por parte del Banco Central, 499. Sí, son números que no pueden ser calificados de negativos, son aspectos positivos. Sobre todo este último, el del riesgo país, dada la obligación casi indefectible de que el Ecuador tenga que recurrir a los mercados internacionales de deuda, llegar a ellos con un riesgo país que sigue siendo altísimo, por supuesto, pero que es menor a los que estábamos acostumbrados en los años anteriores, nos permitirá conseguir deuda un poco más barata que la que hubiésemos conseguido en las condiciones anteriores. Entonces, al menos eso es un aliciente como para que el mercado vuelva a abrir las puertas, de decir, bueno, parece que tienen unas condiciones de riesgo que nos permitiría a nosotros seguirles prestando dinero. Así que el mercado de bonos va a tener que ser una de las alternativas que obligatoriamente el Ecuador va a tener que recurrir, porque 13.000 millones de dólares para un mismo año no basta con las relaciones que tenga con los multilaterales. Va a tener que recurrir a fondos internos, a préstamos internos y, por supuesto, al mercado de bonos. No parece que hay otra opción, así que ir con 490 puntos, después de todo, no es tan mala noticia dentro de las dificultades que todos conocemos. En cuanto a las reservas, son números que, sobre todo, sostienen los mecanismos de dolarización. Es un buen número como para que, inclusive externamente, puedan sentirse más tranquilos aquellos que valoran el riesgo y que necesitan más rendimiento para poder asumir dicho riesgo. Pero más allá de estas dos cifras, ¿cómo llega Ecuador al 2026 en términos de crecimiento económico, de estabilidad fiscal y en su situación social? Bueno, el 2025 arrojó un crecimiento que fue un efecto rebote por la debacle del 2024, pero que no va a poder sostenerse en el 2026 porque inclusive las más optimistas proyecciones sobre el crecimiento 2026 no pasan del 2%. Estamos hablando en ese sentido de un crecimiento que no va a sostener precisamente las necesidades de ampliación tributaria que el FMI exige y que va a poner en dificultades inclusive la generación de mayores alternativas de producción. Es decir, me refiero a que el sector privado no va a estar muy contento cuando es la necesidad del país ampliar bases tributarias o quitar exenciones o hacer más difícil la ilusión tributaria, que siempre es un mecanismo que los planificadores tributarios están pensando. Lo que tiene que hacer entonces el país es también pensar en las formas de recuperar los miles de millones de dólares que por evasión tributaria siguen existiendo. Entonces hay varios mecanismos que se dicen que van a estar puestos sobre la mesa y otros que no se les ve, como este último que yo me he permitido mencionar, Gustavo. Ahora, Víctor, algunos analistas en estos días han coincidido también mucho en que la negligencia, por ejemplo, caso Progen, la corrupción y otras situaciones de esta naturaleza le cuestan más de 1.000 millones de dólares al país cada año, y sobre esto tampoco hay ninguna perspectiva sobre cómo enfrentar, por ejemplo, la corrupción, cómo enfrentar la evasión fiscal, a la cual usted ya hacía también referencia, que son otros tantos miles de millones de dólares. A esto todo lo de la inseguridad que pasa, por ejemplo, con todo el tema de lavado y todos esos recursos que de alguna manera están sosteniendo la economía, pero que vienen de economías ilícitas. Coincido plenamente con esto. Hay algunos aspectos que por alguna razón o por algunas razones no han sido puestos sobre la mesa. El uno es qué hacer frente a la creciente evasión fiscal, y otro qué hacer con las extensas garras de la corrupción. Entonces, eso no se toca, eso no se dice. Y es muy extraño, o tal vez no es extraño, de alguna manera, desde alguna perspectiva es comprensible, porque eso toca aspectos neurálgicos que quizás no quieren que sean puestos sobre la mesa, aunque son quizás muy claros en nuestra cotidianidad, en los aspectos más sencillos, en los elementales, vemos todo el tiempo este tipo de cosas, pero no son tocados, y ahí se va, creo que lo correcto es decir, ahí se va
miles y millones de dólares, que no hay ningún interés en recuperarlos, o al menos parar para que dejen de salir de la economía del país. Entonces, esos son aspectos que quizás deberían volver a ser comentados, a ser puestos sobre la mesa, a ser explorados, a ser analizados, porque están dejados de lado. Solo hay exigencias que son sumamente técnicas, pero no ninguna que atañe al comportamiento humano, a la forma de ver las cosas. ¿Cuáles considera usted son los principales factores internos y externos que de alguna manera marcarán el desempeño económico del país del próximo año? Yo creo que el principal externo es esta necesidad de seguir dependiendo del financiamiento externo, de los multilaterales y de los mercados. Y otro aspecto externo que, sin embargo, obviamente tiene bases internas, es nuestra todavía continua dependencia del petróleo, nuestra incapacidad de diversificar nuestra producción para hacernos mejores exportadores. Todas las dificultades que entraña también la cada vez mayor deuda interna, la falta de estructura, la falta de una perspectiva económica, de un plan concreto, real de desarrollo, todos estos elementos que son o que minan la base de la economía responden a una falta de planificación que creo que es evidente en varios aspectos. Reitero, lo que está haciendo el país es patear la pelota hacia adelante para ver la forma de que en algún momento se creen mejores condiciones, pero esta encrucijada en la que nos hallamos, sobre todo de la parte fiscal, hace difícil tomar decisiones. Yo creo que de los trabajos más difíciles que debe haber en este país es el de ser ministro de Economía. Y hay unanimidad en cuanto a las dificultades económicas para el próximo año. Usted, como todos los economistas, están conscientes, simplemente partiendo de documentos como el presupuesto general del Estado de que Ecuador tiene que seguir endeudándose. La pregunta es ¿hasta dónde, hasta qué punto va a ser sostenible este nivel de endeudamiento del país que no para? Yo creo que al menos con los multilaterales, hasta que este país sea incapaz de seguir haciendo las reformas o cumpliendo los condicionamientos que el FMI pone. Ahora tenemos la, voy a decir, ventaja de haber firmado en el 2024 este acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, que nos ha permitido una suerte de línea de crédito que nos permitirá seguir contando con recursos. Creo que fue ampliado a 5.000 millones de dólares. Eso nos da de alguna manera un respiro, pero mucho de ese dinero que va a entrar a las arcas fiscales sirve precisamente para cubrir los pagos que al mismo FMI hay que hacerlo. Entonces, una situación así, hay que volver los ojos a la capacidad que tengan la generación interna de recursos, pero yo hace un momento oía la entrevista anterior, Gustavo, y con mucha atención, y cuando se hablaba, por ejemplo, de esta propuesta o este rumor de que más bien el salario mínimo debería reducirse, yo me preguntaba, y bueno, entonces, ¿a quién los empresarios o las organizaciones comerciales le van a vender sus productos? Si queremos deteriorar la capacidad de pago de todas las personas. Entonces, yo creo que eso es solamente un ejemplo más, un elemento más de esta falta integral de perspectiva que se tiene sobre el país. Nadie sabe hacia dónde tiene que apuntar porque no hay una luz. Enfoquémonos en un escenario negativo, pues hay que analizarlos todos. ¿Qué pasaría si es que los riesgos que enfrenta el país se dan en la parte negativa, si es que no logra refinanciar o renegociar parte de sus obligaciones tan grandes para el año 2026 y que se extienden hasta el 2029? ¿Qué vendría? ¿Vendrían ajustes fiscales? ¿Cuáles serían los ajustes fiscales inevitables para evitar una crisis de liquidez? Ese es un escenario que, y creo que si le digo que es un escenario caótico, me quedo corto. Sería la peor situación, porque si es que bien ahora estamos dejando sin espacio la inversión, porque los recursos que provienen del financiamiento son apenas para cubrir lo corriente, no hay espacio para la inversión en infraestructura, en tema social. Un escenario así nos vería en la penosa situación de que estaríamos obligados a hacer ajustes fiscales muy fuertes. Ahí sí
quitar todos los subsidios, reducir al máximo la capacidad de gasto, el gasto público, en fin, esa situación sería muy dramática y extremadamente penosa. Y yo espero que las gestiones que haga el Estado para poder obtener esos recursos para el financiamiento nos permitan seguir caminando un poco. Pero si es que eso no se consigue, realmente el escenario sería de terror. Tendríamos que hacer cosas que evidentemente ningún gobierno estaría dispuesto a hacerlo. Sería muy complejo, Gustavo. Bien, para finalizar, economista Aguilar, quisiera preguntarle sobre las señales que debería dar Ecuador para contrarrestar aquellas visiones que hablan del momento de Ecuador como un estado fallido, como un narcoestado, que han sido tan frecuentes y recurrentes al finalizar este año, debido en buena parte a toda esta situación económica que se viene, al predominio de la violencia en Ecuador que continúa más allá de las grandes, enormes inversiones que ha hecho Ecuador y el esfuerzo de su gobierno. Y está por otra parte también la inseguridad jurídica que habla de la debilidad institucional del país. ¿Cuáles serían las señales institucionales deseables que debería enviar el Estado para los connacionales y también para el exterior para intentar recuperar confianza económica? Bueno, yo creo que al interno tiene que haber muestras mucho más claras de que la lucha contra la inseguridad interna está siendo efectiva. No hay la sensación en ningún momento o en ningún espacio de que esa pelea se esté ganando. Por el contrario, estamos viendo mayores dificultades que antes y eso no permite que los negocios se desarrollen como deberían hacerlo en situaciones normales. Mientras no se dé esa señal clara al interno, las dificultades y el pensar desde las organizaciones empresariales en reinvertir recursos o ampliarse va a ser siempre más difícil. Externamente parece que estamos siendo vistos de alguna mejor manera, porque si vemos eso, está quizás reflejado en esta reducción del riesgo país, pero todavía tenemos muchas dificultades en obtener recursos externos desde lo privado, desde la inversión extranjera directa. Es lamentable que nosotros estemos a kilómetros de distancia de lo que los vecinos estén haciendo. Y yo creo que la señal que ellos han dado, sobre todo el vecino del sur, que es la señal que nosotros deberíamos dar, es institucionalidad. Y eso no lo podemos lograr, porque todavía tenemos dificultades en seguridad jurídica, en cosas tan elementales que el externo ve con buenos ojos como para decir, voy a invertir en aquel país. Creo que esas son nuestras mayores dificultades, nuestras mayores falencias, y no hemos podido a lo largo de los años dar un paso certero. Un tanto difícil desear un feliz año nuevo, pero lo hacemos, economista Aguilar. Muchas gracias, Gustavo. Hay que buscar las formas, las maneras, inclusive desde lo individual, desde las instituciones, desde las organizaciones, para que el nuevo año sea mejor. Así que también el esfuerzo personal, el de las organizaciones, es muy válido. Hay cosas que podemos hacer como ciudad, como provincia, como región, que quizás nos pueda poner en una mejor posición y ahí sí poder decir feliz año. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado al economista Víctor Aguilar, PhD, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.